¿Cómo están? Bueno, estamos en el cuarto y último día de nuestra conferencia llamada Amén. Entonces, hoy compartiendo este cierre, vamos a leer el versículo clave del estudio que tuvieron hoy, ¿sí? En Isaías capítulo 6, versículo 8. Lo vamos a leer en una sola voz. Ya. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame. Vamos a orar. Señor, ¿cómo expresar nuestro agradecimiento ante una conferencia tan maravillosa que nos estás regalando? Hoy queremos meditar una vez más acerca de esta gracia de la salvación, pero también la gracia del llamamiento que vos derramás en nuestra vida para llevar una vida de adoración constante, una vida entregada a tu ministerio, a tu llamamiento, y así poder dar fruto eterno en esta tierra. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que sea un mensaje propicio, un mensaje necesario, un mensaje que nos anime a llevar una vida para tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como han dicho ustedes, estamos aprendiendo acerca del corazón de la adoración. Durante el primer día entendimos que la adoración consiste en amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Este amor profundo conlleva también a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, como hemos visto también durante el segundo día, nuestro pecado impide que lo amemos y adoremos a Dios de corazón. Vimos la necesidad de reconocer nuestro pecado con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Solo entonces Dios lavará nuestra maldad, nuestro pecado será limpio y seremos purificados y santificados. Pero con ello no es suficiente. Si queremos ahondar aún más en el corazón de la adoración, debemos estar dispuestos a entregar nuestras vidas en sacrificio vivo como Cristo, quien no escatimó su vida por amor a todos nosotros. Él es el grano de trigo que descendió del cielo a la tierra para morir en la cruz y traer como fruto la vida eterna para todos los que creen en Él. Hoy daremos un paso más y profundizaremos en la visión de la adoración a Dios. A través de su encuentro con Isaías, abracemos su llamamiento a la misión y así completemos el corazón de la adoración verdadera. Oro para que esta palabra sea de gran ánimo y exhortación y podamos partir a nuestra tierra de misión con un contundente heme aquí, envíame a mí. Primera parte, santo, santo, santo. El pasaje del día de hoy nos presenta la visión que tuvo Isaías, que resultó en su llamamiento para el ministerio profético. Vamos a leer juntos el versículo 1. Ahí dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta visión ocurrió durante el año en el que murió el rey Uzías. Este había gobernado un periodo prolongado de 52 años, donde llevó al reino de Judá a una posición de gloria y prestigio que no se veía desde tiempos del rey David y Salomón. Como dice 2 Crónicas 26, Uzías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Conquistó territorio filisteo, venció a árabes, amonitas, se hizo altamente poderoso, edificó torres, abrió cisternas, tuvo ganado, fue amigo de la agricultura, tuvo un gran ejército, invirtió en buenos armamentos e ingeniería militar,
entre otras tantas cosas. Mas, cuando ya era fuerte, dice Crónicas 26:16, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo para quemar incienso en el altar. Por su temeridad, su soberbia, Dios lo castigó con lepra y habitó en soledad en una casa apartada hasta el día de su muerte. El fin de su largo y próspero reinado y su declive espiritual calaron hondo en el corazón de su pueblo. Eran tiempos de gran incertidumbre y crisis espiritual. Incluso el joven Zacarías se habría sentido triste y preocupado al ver el vacío que había dejado el gran rey Usías, y el joven sucesor Jotam no parecía todavía capaz de suplir. En ese contexto, Dios se apareció ante sus ojos sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Era un trono excelso, glorioso, celestial, incomparable a los reinos más excelentes de este mundo. La extensión de las faldas de su manto daba muestra de su dignidad y majestad divina. ¿Qué buscaba Dios a través de esta visión? Dios se estaba revelando ante Isaías como el verdadero rey de Israel y de todo el universo, el creador y dueño absoluto de todo el mundo, visible e invisible. Y aunque el rey Usías ya no estaba en el trono de Judá, el Señor Dios Todopoderoso aún estaba gobernando desde su trono celestial y no había abandonado a su pueblo escogido. ¿Cuánta esperanza traía esta visión? No había que temer. Nuestro Dios está en el control de toda la historia de la humanidad. ¿Qué más pudo ver Isaías? Leamos el versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El trono del Señor estaba rodeado permanentemente por serafines, seres celestiales dispuestos a llevar a cabo cualquier mandato divino. Estos serafines contaban con 6 alas, de las cuales 4 las usaban para cubrir sus rostros y sus pies. Y con esto nos enseñaban cómo adorar a Dios con una actitud sumisa y reverente. Pero estos serafines no solo adoraban a Jehová con su lenguaje corporal, sino que empleaban sus voces para exaltarlo en base a sus atributos. Según el versículo 3, leamos juntos, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entre la hermosa gama de atributos divinos de nuestro Padre, no hay ningún carácter que haya sido enfatizado al tercer nivel de repetición en toda la Biblia. Con ello nos da a entender que la santidad de Dios es inconmensurable, insuperable y eterna. Dios está absolutamente separado y por encima del pecado que gobierna este mundo. Es por ello que los serafines exaltan su santidad como su atributo distintivo y más elevado. Su santidad envuelve todos los demás atributos y los embellece. Su amor es santo, su justicia es santa, su fidelidad es santa. Salmo 29:2 nos da un mandamiento claro. Ahí dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Gracias.
Siempre debemos adorar a Dios teniendo en mente que es un Dios santo, santo, santo. Los serafines confesaban también que toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios no solo se limita a su trono, sino que se manifiesta incluso en toda la creación. Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La santidad de Dios está tan presente en la creación que ésta reacciona ante su majestad. Esto es evidente al leer el versículo 4. ¿Lo leemos juntos? Dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Las puertas se sacudían violentamente al no poder contener la majestad del Señor. Los estruendos, temblores, el humo son manifestaciones visibles de la presencia del Rey y soberano en ese mundo creado. Cuando Dios se posó sobre el monte Sinaí delante del pueblo de Israel en Éxodo 19:18, ahí dice que todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Los quiciales de las puertas y el edificio del templo, al igual que el monte Sinaí, no podían menos que reconocer y adorar al Dios que los había creado y al Dios que los sustentaba. Si objetos inertes, sin vida, sin espíritu, sin voz, sin movimiento, pueden conmoverse ante la santidad de nuestro Padre, ¿cuánto más nosotros, seres humanos creados a su imagen y semejanza, deberíamos reconocer y adorar a Dios de todo nuestro corazón? ¿Cuánto más nosotros, habiendo sido salvados, deberíamos conmovernos y postrarnos ante este Dios santo, santo, santo? ¿Cómo puede ser que puertas y paredes puedan adorar mejor que nosotros, sus hijos? Debemos hacer un autoexamen serio. No hay adoración verdadera cuando Dios no es santificado como corresponde. Por lo tanto, acerquémonos a la presencia de nuestro Dios reconociendo la hermosura de su santidad. Amén. Segunda parte, limpio tu pecado. ¿Cómo reaccionó Isaías ante esta demostración de santidad y de poder? Leamos juntos el versículo 5a. Ahí dice: entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Isaías fue un hombre íntegro, justo y uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. En medio de la decadencia espiritual de Israel, su vida moral, espiritual, era ampliamente superior a la norma de sus contemporáneos. A pesar de la rebeldía del pueblo, él estaba luchando para vivir conforme a los mandamientos de Dios. Sin embargo, ante la santidad divina, Isaías no se comparó ni se sintió superior a los demás. Ante la presencia del Dios santo, 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 solo pudo exclamar en lamento: ¡ay de mí, que soy muerto! La Biblia está llena de mensajes de aliento, promesas que avivan nuestra esperanza. Pero también contiene profecías de juicio, de castigo para los desobedientes. Y un rasgo común de todas estas maldiciones es que comienzan con la expresión ¡ay!, que expresa
dolor, lamento, angustia. En las palabras de Isaías vemos la ironía de un profeta que anunciaba su propia destrucción inminente. Entonces, ¿por qué se sentía morir? Según el versículo 5b, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En su encuentro personal con Dios, Isaías pudo ver su corazón. Solo el que conoce verdaderamente al Señor puede conocerse plenamente a sí mismo. Y ante la luz de la santidad del Rey de Reyes, Isaías no vio sus virtudes. Solo pudo reconocer su gravísima condición de pecado y el castigo que le vendría. Aunque buscó una vida recta, la justicia que había obtenido era como un trapo de inmundicia delante del Dios 3 veces santo. Isaías 64 dice, ¿podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esta era la cruda realidad. Isaías era esclavo de su pecado y por lo tanto era merecedor del juicio divino. Este efecto tiene la presencia de Dios en nuestras vidas. Hace pedazos nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. La santidad de Dios revela toda la suciedad que hay en nuestro corazón. Y el lamento de Isaías no fue porque él era el peor de los pecadores, sino que la santidad del Señor le reveló que era igual de pecador y que tenía los mismos labios inmundos que el resto de su pueblo. Tener un encuentro personal con nuestro Padre sí o sí debe llevarnos a descubrir nuestras faltas. Esta es su voluntad. Dios deseaba que Isaías reconociera su inmundicia, ya que el lamento, el quebranto por su pecado, eran necesarios para ser perdonado y purificado por Él. Sin un encuentro personal con Dios, no hay reconocimiento de pecado. Sin reconocer el pecado, no hay confesión. Y sin confesión, no hay perdón de Dios. La promesa de Dios en 1 Juan 1:9 consiste en que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos confesar ante Él nuestro pecado, claramente, con nombre y apellido. Entonces podremos disfrutar el gozo y la paz que descienden de lo alto. Volviendo, ¿cómo fue perdonado Isaías entonces? Leamos los versículos 6 y 7. Ahí dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Siendo un ser ardiente, llama la atención que haya tenido que recurrir a unas tenazas para tomar esta brasa candente. Esto claramente da a entender que el carbón al rojo vivo tenía una temperatura altísima. Ahora bien, ¿qué hizo el serafín con el carbón encendido? Lo apoyó sobre los labios de Isaías para purificar y restaurar su inmundicia. Esta acción nos revela el poder que Dios tiene para tratar con cada uno de nuestros hábitos específicos de pecado. Pero
¿Cuánto dolor habría sentido Isaías al soportar este carbón apoyado en la parte más sensible de su cuerpo? Como vimos durante la lectura 2, el arrepentimiento verdadero tiene que estar acompañado con un profundo dolor y un corazón contrito y humillado. Lo leímos en Salmos 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este proceso doloroso para Isaías era el paso necesario para la llegada de la misericordia y de la purificación que Dios tenía preparada de antemano para él. Finalmente, el serafín declaró: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Dios había perdonado completamente el pecado de Isaías. Había restaurado su corazón para que sea libre del remordimiento y de la culpa. Dios le había extendido su salvación y ahora él era una nueva criatura. Como dice 2 Corintios 5, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No obstante, el perdón y la restauración de Isaías fueron posibles al haber pagado un precio elevado. El hecho de que el carbón encendido haya sido tomado del altar del templo nos da la pauta de que se había hecho un sacrificio. Un cordero inocente había sido inmolado para que tomara el lugar de su castigo. Hebreos 9 nos explica: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No fue por la sangre de un toro, un macho cabrío o una becerra común y corriente. Nuestro perdón, nuestra salvación han sido pagados por la sangre preciosa del Hijo de Dios, que fue clavado en la cruz tomando nuestro lugar. Solo la sangre inocente de Cristo puede cubrirnos con su justicia y limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Solo Jesús pudo pagar el precio de nuestra redención para que hoy podamos vivir en libertad. Adoremos, demos gloria a Cristo en base a su obra de salvación completa. Confiemos en su obra en la cruz y perseveremos en la lucha contra nuestro pecado. Tengamos fe en que Cristo venció sobre la muerte para quitar nuestra culpa y limpiarnos de nuestro pecado. Amén. Tercera y última parte, envíame a mí. Este relato no concluye con la limpieza y la restauración del profeta. Isaías no solo obtuvo la gracia del perdón, sino que Dios le otorgó el privilegio de presenciar y ser parte de las conversaciones del reino celestial. Leamos el versículo 8a. Ahí dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? A Isaías se le otorgó la gracia de escuchar de primera mano los planes eternos del Señor. En presencia de su corte real y los serafines, Dios elevó su voz, preguntando: ¿a quién enviaría? En otras palabras, la voluntad de Dios era enviar un embajador, un representante del reino celestial para que fuera a transmitir su mensaje al mundo visible. Nuestro Padre, siendo el Señor de la mies, siendo Rey y Señor, podría mandar a quien quiera que sea para que vaya al mundo en su nombre.
podría hacer uso de su autoridad absoluta e irresistible. Sin embargo, estaba preguntando y esperando un obrero voluntario. ¿Cómo es este Dios? Es un Dios personal, un rey humilde, misericordioso, lleno de compasión. Nunca nos obliga, nunca nos amenaza, nunca se impone a la fuerza. Teniendo toda la potestad, nunca se vuelve autoritario. Es un Dios tan amoroso que solo pregunta y espera, respetando nuestro libre albedrío. Espera con paciencia hasta que nosotros tomemos la decisión voluntaria de entregarnos con ánimo pronto a su obra de salvación. En verdad no hay profesión, no hay cargo, no hay ministerio más glorioso y bendecido que el ser portavoz de la palabra del Señor. Nada más dignifica, da valor eterno a nuestra vida que obedecer la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Dios de misericordia hoy eleva su voz y nos pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mi reino? Y Él desea una obediencia y una entrega voluntaria que nazca del amor y del agradecimiento de nuestro corazón. Isaías entendió la intención de Jehová y es por eso que el versículo 8 concluye diciendo: entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Su respuesta es la prueba irrefutable de que había comprendido el propósito de su salvación. Dios no lo había redimido solo para darle una entrada al reino de los cielos cuando muriera, o simplemente para que disfrutara su vida en esta tierra sin la culpa del pecado. Dios tenía un propósito mucho mayor, y era usarlo para su gloria. 2 Corintios 5:15 expone: y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Isaías comprendió que la única respuesta acorde al perdón y al amor inagotable de Dios es: heme aquí, envíame a mí. Dios le estaba dando la chance de demostrar su agradecimiento por la salvación tan grande que había recibido. Y Él no quiso dejar pasar esta oportunidad. Heme aquí, envíame a mí, no es una confesión que nace desde la autoconfianza, desde la preparación o desde la capacidad humana. Heme aquí, envíame a mí, nace de un corazón quebrantado y restaurado. Nace de una rendición voluntaria de nuestra vida para la obra que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Muchos temen hacer esta confesión porque creen que se trata de un llamado misionero. Piensan que solo unos pocos son los escogidos para esta tarea. Pero Isaías fue enviado a anunciar el mensaje de Dios a los suyos, a su propio pueblo, no a algún lugar remoto y desconocido. Por lo tanto,
heme aquí, envíame a mí, es la confesión de alguien que le otorga al Señor el trono de su corazón. Es la expresión de aquel que hace a Dios su Rey y su Salvador personal. Es la declaración que hace un siervo a las órdenes de su majestad. Es simple y llanamente la prueba de una fe auténtica y real. Jesús dijo en Mateo 9:37, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Como en los días de la muerte del rey Usías, Dios también hoy está buscando obreros, preguntando, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? En un mundo cada vez más rebelde, cada vez más sumido en la decadencia espiritual, nuestro Señor nos invita a su santa presencia para que nos arrepintamos de nuestro pecado, para que seamos limpios de toda nuestra maldad. Luego, desea usarnos para su gloria, enviándonos, como Isaías, a testificar su evangelio a todas las naciones de la tierra, empezando por casa. Vivir por Cristo puede conllevar dolor, sufrimiento, pero no hay que desmayar. Nuestro Dios, 3 veces santo, está sentado y gobernando desde su trono. Jesucristo está a su diestra e intercede por nosotros junto al Espíritu Santo. Clamemos como Pablo, confiando en la victoria final de Cristo, como dice Romanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Siendo deudores de este amor y de esta gracia incondicional, respondamos a la pregunta de nuestro Padre paciente, bondadoso. Entreguemos nuestro pasado, nuestro presente y futuro en las manos de nuestro Rey. Rindamos nuestros corazones en adoración con un heme aquí, envíame a mí. Amén. Hace ya varios años que hice de este versículo clave el versículo clave de mi vida. Dios me había tomado de la mano y me había sacado del profundo pozo de mi pecado. Heme aquí, envíame a mí, se convirtió en mi lema, en mi estandarte. Si se trataba de la voluntad del Rey, no le diría que no a absolutamente nada. Mi sueño era ser un siervo obediente que estuviera a pie de cañón, que estuviera dispuesto a dar su vida en el nombre de Jesús, mi Señor, mi Salvador. Hoy, muchos años después, mi vida presente está lejos de ser lo que alguna vez soñé. Hace un año hubo un quiebre en mi vida. Venía orando por una mujer. Siempre hablo de mujeres cuando que... no sé hace cuántas conferencias vengo hablando de, hago catarsis con ustedes. Venía orando por una mujer, siempre es la idónea, ¿no? Siempre es la perfecta en todos los sentidos. Evidentemente estaba enamorado. Sin embargo, tuvimos que terminar nuestra relación porque nuestra visión a futuro no coincidía. Esta ruptura me generó un profundo dolor y una decepción inimaginable, porque no era la primera vez que me pasaba algo así y ya me exasperaba que las cosas nunca se dieran como a mí me hubiera gustado. Con mi corazón hecho pedazos una vez más, busqué apaciguar mi sufrimiento y soledad por la vía fácil, que era la pornografía.
Pero para empeorar mi estado de inmundicia, no solo empleé la lujuria como método de satisfacción, sino como medio de protesta a Dios. Porque yo estaba enojado, descontento, con mucho resentimiento. Pero el Señor usó a mi grupo Judá y empezamos a compartir más sobre nuestras luchas espirituales. El deseo sexual era algo que afectaba a muchos de nosotros y por eso decidimos compartir más tiempo de oración, ya sea a través de grupos pequeños o a través de noches de vigilia. Doy gracias a Dios por permitirme liderar un grupo donde podemos compartir, orar, luchar juntos para vivir en santidad. Aún así, mi relación con el Señor estaba lejos de sanar. Todo me seguía pareciendo una tremenda injusticia. ¿Cómo era posible que un tipazo como yo, de buen corazón, inteligente, simpático, profesional, amante de su trabajo, con un sueldo decente, con sentido del humor, con aptitudes musicales, con liderazgo, con años en servicio en la iglesia, pudiera a sus 37 años seguir soltero? ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué clase de Dios de amor no me da mi final feliz? Sentía que no poder concretar una relación truncaba mi crecimiento como persona y cristiano. Y si bien no verbalizaba estos pensamientos, cada vez que veía a mis amigos casarse, tener hijos, cada vez que alguien me preguntaba sobre mi situación sentimental, por fuera esbozaba una sonrisa políticamente correcta, pero por dentro me estaba llenando poco a poco de frustración. Me sentía poco escuchado, poco cuidado, poco amado por el Señor. Por ende, me sentí en el derecho de descuidar también mi relación con Él. Dejé de anhelar una mayor intimidad con Jesús. Mi vida de meditación y de oración pasó a ser muy, pero muy superficial y en ocasiones ni siquiera abría la Biblia los días de semana. Tenía cero expectativas en profundizar mi relación con un Dios que estaba en deuda conmigo. En mis tiempos libres prefería dormir, mirar series o programas de entretenimiento que le daban por lo menos algo de emoción, drama, suspenso, comedia, a una vida rutinaria, gris y vacía. Sin embargo, a pesar de que mi relación con Cristo estaba en coma, mi legalismo hipócrita estaba más vivo que nunca. De alguna manera tenía que compensar mi pecado para no sentir remordimiento o culpa. Y la solución que encontré fue tapar mi estancamiento espiritual con más y más actividades y servicio, tanto dentro como fuera de la iglesia. Pero con el tiempo todo se me volvía una carga y me agotaba física y mentalmente y me llenaba de quejas hacia los demás por su incompetencia o falta de compromiso con Dios. Mirá quién habla, ¿no? Aunque era evidente que estaba alejado de Dios, sentía que hacía más aportes para el reino de Dios que muchos otros. Pero en el fondo sabía que este pensamiento de autocompasión era una gran mentira. Mi vida sufría de altibajos emocionales y los principales víctimas de mi vida hipócrita eran mis papás, que siempre fueron el blanco más fácil para descargar mi enojo y frustración. Pero no estaba dispuesta a cambiar mi actitud a menos que Dios cumpliera con mis condiciones. Total, ¿qué provecho me había traído serle fiel durante tanto tiempo?, pensaba. Cuando el Consejo de Colaboradores determinó que yo fuera el expositor de la cuarta lectura, por fuera acepté. Por dentro pensaba, ¿de qué manera preparo este mensaje sin tocar mi problema? Pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Meditando en esta visión de Isaías, recordé que Dios me creó para adorarlo y no para cumplir mis expectativas. Volví a encontrarme cara a cara no con un Dios que estaba en deuda conmigo, sino con un Dios
santo, 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 que expuso mi pecado y mi inmundicia. Tuve que reconocer que mi actitud fría, rebelde, hacia mi Salvador, me hacía inferior a objetos sin vida que sí saben adorar a Dios. Volví a recordar que Dios no debe recibir mis reclamos, sino que debe recibir mi clamor y súplica por misericordia y perdón. Que necesito ser quebrantado, limpiado y purificado otra vez. Y sobre todas las cosas, recordé que la confesión, heme aquí, envíame a mí, es estar dispuesto a escuchar cualquier mandamiento de mi Rey y llevarlo a cabo, sea o no sea conforme a mi propio deseo personal. Hoy vuelvo a postrarme ante la majestad de mi Dios, no como un hijo rezongón que está pataleando, sino como un siervo dispuesto a morir para su gloria. Hoy vuelvo a priorizar su llamado a ser un embajador de su reino en esta tierra, en vez de soñar con el día que pueda presentarle mis hijos a mis papás. Hoy decido confiar nuevamente en su promesa en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy vuelvo a experimentar el gozo que tuve a los 26 años, cuando Dios y su misión se habían vuelto el mayor motivo de mi alegría. De regreso a casa nos sobrevendrán muchas pruebas y tentaciones. Pero aunque las circunstancias no nos favorezcan, recordemos que nuestro Dios, 3 veces santo, sigue gobernando desde su trono y está al control de toda nuestra vida presente y futura. Oremos para que el Espíritu Santo nos sostenga mientras entreguemos nuestras vidas para su gloria. Confesemos, heme aquí, envíame a mí. Una palabra, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias. Oremos. Señor, ¿qué más podemos decirte? ¿Qué más podemos confesar que sea de tu agrado? Queremos ser sencillos como Isaías y en vez de llenarnos la boca con palabras y con alabanzas excelsas, queremos simplemente decir, heme aquí, envíame a mí. Danos un corazón dispuesto a entregarnos en sacrificio. Danos un corazón dispuesto a abrazar tu misión, a abrazar tu plan de salvación, para que ya no seamos simples espectadores de lo que tú haces a través de la vida de otros, sino que podamos ser los protagonistas que tú nos llamaste a ser, que seamos embajadores, representantes de tu reino desde el contexto en donde nos encontremos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestras amistades. Señor, que podamos ser como Isaías, que profetizó, que anunció tu palabra en cada uno de estos lugares. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a amar de todo corazón tu misión. Ayúdanos a perseverar en tu voluntad para con nosotros. Gracias, Señor, por esta conferencia tan, pero tan bendecida. Guíanos en lo que queda, guíanos de regreso a casa para que vivamos anunciando tu venida hasta el fin de nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cantan ángeles a una voz.